En el retén de la Loma estaban 100 federales, preguntando por Pedrito y por Paulino Burgos. Ojo con ese nombre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En esta ocasión narraremos brevemente la historia que hay detrás del corrido de la clave 7, corrido compuesto por el gran maestro compositor, el señor Paulino Vargas. Este corrido sería compuesto por allá por 1982. El corrido narra los hechos que acontecieron alrededor del señor Pedro Avilés, alias el León de la Sierra, alias el licenciado, o también se le conoció con el sobrenombre de Paulino Burgos. Así es, señores. Nombre muy similar al nombre del compositor, al señor Paulino Vargas. Y como les dije en un inicio, ojo con ese sobrenombre. Pues bien, ¿por qué digo ojo con el nombre? Vamos a decirle de una vez. Eh, es un dato muy curioso, es como solamente como un comentario, un dato curioso que les quiero compartir. En diversas ocasiones, al señor Paulino Vargas, quien sería el compositor de este corrido precisamente de la clave 7, el señor Paulino, en diferentes medios de comunicación, él manifestó que lo trataron de relacionar con Pedro Avilés. Por tanto, fue muy perseguido él, y muy acechado por las autoridades, y lo interrogaron en diferentes ocasiones, en donde se le preguntaba qué relación tenía él, Paulino, eh, Paulino Vargas, con Pedro Avilés, a quien también se le conocía como Paulino Burgos. Como nos podemos dar cuenta, el sobrenombre de Pedro Avilés era muy similar al nombre de Paulino Vargas. Muy probablemente por ahí existió la confusión y se le trató de relacionar a estos dos personajes. Como les comento, el señor Paulino, muchas veces a él lo interrogaron y le decían qué relación tenía con Pedro. Por lo cual, Paulino Vargas siempre dijo que él no tenía nada que ver con ese personaje y que lo dejaran en paz, ¿verdad? Y en una ocasión al señor, al señor Paulino Vargas lo cuestionaron y le preguntaban, ¿verdad?, qué relación tenía. Entonces él dijo, ya basta, yo no tengo nada que ver, si no me dejan en paz, pues aquí va a pasar a mayores. Desde ese momento el señor Paulino Vargas ya lo dejaron de molestar. Si ponemos atención al corrido, al inicio de lo que yo estaba comentando, al inicio de las estrofas, el corrido dice que, que andaban despistados, que le preguntaron a un mudo. Trata de decir que a alguien estaban interrogando, que a alguien le preguntaban en dónde estaba Pedro Avilés y Paulino Burgos. Pues, ¿a quién interrogaban? ¿Quién es ese personaje que cita la primera estrofa del corrido de la clave 7? Pues aparentemente el señor Paulino Vargas se refería a él mismo, porque dada la casualidad que a él lo interrogaban constantemente. Es un dato curioso que nada más está ahí para que se analice. Pues bien, en sí vamos a entrar. ¿Qué significa la clave 7? ¿A qué se refiere el corrido? Pues bien, allá por los años 70, como todos nos podemos dar cuenta, pues eh, había o hay aún existe ese problema. Entonces el gobierno mexicano llevó un operativo muy impresionante por todo el país para tratar de contrarrestar ese problema que
hace mucho daño a nuestra sociedad y que para tal caso, para tratar de contrarrestar esa situación, las autoridades llevaron a cabo un operativo al cual se le conoció como la clave 7 o también se le conoció como el operativo Cóndor. Eh, el operativo sí dio grandes resultados, no tanto como se tenía previsto, pero sí rindió frutos, cayeron varios personajes y pues sí bajó sí logró cierto grado sí logró su objetivo. En, 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 en poca medida sí logró su objetivo. Que se radicó, pues ustedes, como podrán ver, no se ha erradicado del todo, ¿verdad? Es una situación que aún permanece y que lamentablemente pues no se ha podido controlar. ¿Qué más dice este corrido de la clave 7? ¿Qué más nos cuenta? Pues como verán, en él se narra, como ya hemos dicho, todo lo que hizo las autoridades para tratar de echar mano a Pedro Avilés. Sin embargo, este personaje pues muchas veces no burlaba los operativos y los retenes, etcétera, ¿no? El mismo corrido ahí lo dice, ahí lo manifiesta. Este, también ahí se narra que a final de cuentas por el señor Pedro Avilés cayó allá por 1978, el 15 de septiembre de ese año, caería ya por Culiacán, en una localidad que se le conoce como La Y, junto con otras personas. El mismo corrido dice qué es lo que pasó. Ahí no lo voy a citar, pero ustedes pueden checar qué es lo que dice el corrido, ¿verdad? Qué fue lo que pasó. Y pues, a grandes rasgos, eso es la clave 7. A eso se refiere la clave 7, este corrido. Un operativo que se llevó a cabo ya por los años 70 para contrarrestar pues, ese problema que causa muchos estragos en la sociedad, ¿verdad? Así es, amigos. Eh, como nos podemos dar cuenta, a mí sinceramente, cuando estamos analizando los corridos, en especial en esta ocasión del señor Paulino Vargas, y en muchos otros corridos, él hace de verdad, sinceramente, una composición magistral de sus obras, como lo podemos constatar aquí. Letras, aunque sencillas, pero muy llenas de inteligencia, llenas de sapiencia, de cómo componer un corrido. Y esto fue lo que hizo en el corrido de la clave 7. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar, porque se me ha dicho en un video previo, en el corrido, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, el corrido de la carga ladeada y el corrido del rojo. Díganme ustedes, ¿tiene relación o no tienen relación esos dos corridos? Hay quien dice que no tiene relación. Hay quien dice que sí. En los dos corridos, por ejemplo, ahí nos damos cuenta de la gran calidad para componer el señor Paulino. En los dos corridos se mencionan los nombres, el rojo y el apellido Sarmiento. Usted saque sus propias conclusiones. El señor Paulino era, como dicen, era un capo para la composición de corridos. Corridos magistrales, de los buenos, de los que casi ya no se ven hoy. Pues bien, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a dejar hoy lo que fue el corrido de la clave 7, compuesto allá por 1982, en el cual relata la caída del señor
Pedro Avilés. Eh, yo les agradezco mucho y le vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? En estos próximos días subiremos más vídeos, espero que sean de su agrado y les agradezco mucho por su atención. Hasta pronto.